Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de esta primera sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señalada para el día 28 de agosto de 2024 a las 11 horas. Secretaria auxiliar en funciones de secretaria de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción primera del Acuerdo General EX 11-23-12-15-01 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 15 de diciembre de 2023. En el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. El magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó 2 resoluciones. Toca 1 del ponente primero, correspondiente al número 1 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 179, diagonal 2023, del expediente 298-2012 del juzgado tercero civil relativo a un juicio extraordinario hipotecario. El recurrente es la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración los datos que ha mencionado la propia secretaria, se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En la resolución que se combate en este toca número 179 diagonal 2023, la juez del conocimiento declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la recurrente, declarando válidas legalmente hechas y conservando todos sus efectos legales aquellas comunicaciones efectuadas el día 18 de mayo del año 2021 por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado. Tomando en consideración ello, que fue el número 34.485, así como en el periódico La Verdad, y en vista de que se cumple con los requisitos necesarios para tenerse por legalmente hecha. Ahora bien, esta autoridad por técnica procesal dividió el agravio esgrimido por la parte apelante en 5 puntos, a fin de poder estudiar correctamente tales manifestaciones, de tal suerte que, al resultar inoperantes los puntos primero, segundo, cuarto y quinto, resulta menester señalar que dicha calificación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo cual deriva de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que se controvierte. Finalmente, el argumento tercero se califica como infundado en virtud de que se debe tomar en cuenta que el objeto de la notificación es dar a conocer a las partes interesadas la existencia de una determinación judicial a fin de que éstas puedan estar en aptitud de comparecer ante la autoridad que corresponda con la finalidad de imponerse de su contenido, proporcionando eficacia en la comunicación procesal, lo que en el caso de estudio resulta correcto el razonamiento de la juzgadora de origen, ya que tal como lo señala la sentencia interlocutoria en pugna, la apelante efectivamente señaló un domicilio por ir recibir notificaciones, lo cual no le causa un perjuicio de la recurrente, sino que es una cuestión que debe dilucidar toda autoridad judicial atendiendo al derecho humano y acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos, ello en aras de que ninguno de ellos quede en absoluto estado de indefensión. Por lo anteriormente expuesto y fundado a juicio de este resolutor, se debe de confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 2 de octubre del año 2023 dictada por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente de primera instancia ya mencionados, con motivo del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones planteado por la hoy apelante. Bajo esa dinámica, le pido a la Secretaría que por favor proceda a la votación correspondiente. Claro que sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto.
Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. El toca 2 del ponente primero, correspondiente al número 2 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 12, diagonal 2024, del expediente 508, diagonal 2019 del juzgado segundo civil, relativo a un juicio extraordinario hipotecario. El apelante es la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Con los datos ya mencionados por la Secretaría, se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto pues explica en forma sintetizada. Con los datos ya mencionados de este toca número 12, diagonal 2024, en los argumentos planteados por el recurrente se limita a plantear motivos de inconformidad novedosos. Bajo esas condiciones resultan inoperantes por novedosos los motivos de disenso que ahora se proponen como agravios, en virtud de que es evidente que no combaten los razonamientos invocados en el auto de fecha 25 de septiembre de 2023, motivo de análisis de esta alzada, pues no contienen ni expresan fundamentos para determinar que dicho auto es ilegal, ni mucho menos están dirigidos a desvirtuar los motivos y fundamentos que lo sustentan. Tampoco se invoca en este argumento que la resolución se haya emitido contraviniendo la ley o su interpretación jurídica ya sea siendo aplicable determinada disposición legal que no se haya aplicado, o por una aplicación indebida, que no se hizo una correcta interpretación o porque la determinación combatida no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no hay ley. En todo caso, sus argumentos debió plantearlos precisamente al contestar la demandada, lo que como se ha visto, no se hizo, de ahí la inoperancia destacada. Por lo tanto, resultando inoperante los argumentos del único agravio expuesto por el recurrente, se procede, en este caso, a solicitar que se confirme la sentencia interlocutoria de fecha 25 de septiembre del año 2023 dictada por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado en el cuaderno incidental derivado del expediente marcado número 508, diagonal 2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario de donde dimana el presente toca. Dadas las circunstancias ya expresadas por este resolutor, se solicita que la Secretaría proceda a la votación correspondiente. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. Se continúa con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó dos resoluciones. Toca 1 del ponente segundo, correspondiente al número 3 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado segundo relativo al toca civil 181 diagonal 2023 del expediente 166 diagonal 2017 del juzgado segundo civil relativo a un juicio extraordinario hipotecario. El apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Está Magistrado. apagado tu micrófono. Gracias. Esta primera sala colegiada penal y civil declara como inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios esgrimidos por la hoy apelante. En consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre de 2023, dictada por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El problema jurídico a resolver es determinar si la jueza valoró y tomó en consideración el estado de cuenta certificado. De igual manera, realizar si la resolutora de primera instancia valoró si la parte actora tiene legítima disposición para actuar en el proceso conforme al instrumento público ofrecido. Finalmente, determinar si la juzgadora regularizó la cesión de derechos. El razonamiento es el siguiente. Este tribunal de alzada observó que la juzgadora le otorgó el valor probatorio correspondiente al estado de cuenta, pues del contenido de este aparece el importe de los pagos realizados por la demandada, así como los adeudos causados. Es por ello que es evidente que sí se tomaron en cuenta las erogaciones que efectuó la parte demandada, siendo el último en el mes de febrero de 2016, por lo que es dable señalar que dejó de pagar de manera puntual
desde el 31 de marzo de ese mismo año. Asimismo, se advirtió que, contrario a los argumentos esbozados por la apelante, la jueza sí abordó el estudio del documento citado, toda vez que en su análisis destacó que el cesionario aceptó la cesión de derechos y adquirió los derechos de mérito. Por tanto, el cesionario obtuvo el crédito hipotecario cuyo pago se requiere en el expediente de origen, estado material y jurídico en que se encontraba, por lo que cuenta con legitimación ad causum y ad processum. No es óbice a lo anterior indicar que la regularización de la cesión de derechos no le causa a la recurrente ninguna afectación, aunado a que no es el momento procesal oportuno ni la vía correcta para inconformarse de dicho acto procesal. En consecuencia, son infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios esgrimidos por la recurrente. Por lo anterior, secretaria, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del ponente segundo, correspondiente al número 4 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado segundo relativo al toca civil 3/2024 del expediente 398/2021 del juzgado cuarto civil, correspondiente a un juicio extraordinario hipotecario. La parte apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integramos esta sala es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en decretar la procedencia de la acción instada en el juicio de origen. El razonamiento es el siguiente. Se estiman por una parte esencialmente fundados, pero insuficientes, y por otra infundados, los agravios esgrimidos por el recurrente en razón de lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que no le asiste la razón al apelante cuando argumenta que, al existir una falta de legitimación del contador público que emitió el estado de cuenta exhibido en el juicio instado, este carece de eficacia jurídica. Ello, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el estado de cuenta emitido por contador facultado por la institución bancaria cuenta con pleno valor probatorio, pues el hecho que no exista documento anexado al mismo en donde el contador acredite está autorizado por la institución crediticia para emitir dicho documento, no es motivo para restarle eficacia probatoria, como pretende la inconforme. Por otra parte, es importante señalar que no se comparten los argumentos por lo argumentado por la jueza civil en su determinación, específicamente cuando sostuvo que entre la obligación de emitir un estado de cuenta y la de pago no existe una relación de interdependencia y que la obligación del envío de los estados de cuenta no es recíproca a la de pago, sino que es una obligación accesoria. No obstante, contrario a lo que argumenta la recurrente, se advierte que quien tenía la obligación de solicitar los estados de cuenta respectivos era la hoy inconforme y no la institución crediticia. Esto de conformidad a lo señalado en la cláusula 23ª del contrato basal denominado estado de cuenta. De ahí que no exista vulneración alguna a los artículos 339 y 340 del Código Adjetivo de la materia, pues la juzgadora se apegó a lo acordado en el documento base de la acción. Finalmente, respecto al argumento vertido por la recurrente concerniente a que la jueza civil realizó una interpretación errónea de los preceptos legales 584 y 585 del multicitado código, de igual manera se estima infundado, pues se considera correcto el criterio de la autoridad de primera instancia al determinar que la parte actora
acreditó los requisitos necesarios para la procedencia de la acción instada en el juicio de origen. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien emitió 3 resoluciones. Toca 1 del ponente tercero, correspondiente al número 5 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca civil 13, diagonal 2024, del expediente civil 298, diagonal 2021, del juzgado segundo civil, relativo a un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es la de fecha 13 de octubre de 2023 y la parte apelante es la demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el presente asunto, después del análisis del mismo, se considera que los agravios expuestos por el inconforme son infundados por las siguientes razones. En cuanto al primer agravio, es infundado ya que, contrario a lo que aduce el apelante, la jueza de primera instancia sí entró al estudio de la cuarta y quinta excepción a que se refiere la recurrente. Al respecto, consideró que en relación a la cuarta excepción, la parte actora señaló en su escrito de demanda que la parte demandada había incumplido con el pago de la suerte principal y de los intereses moratorios, y dado que el contrato basal es de plazo vencido, era claro que el actor no tenía por qué referir expresamente la fecha en la que la deudora incurrió en mora. Y en cuanto a la quinta excepción, advirtió que del documento base de la acción, la parte demandada reconoció adeudar una suma de dinero, y asimismo en dicho documento aparece que no hubo entrega alguna de dinero. Por lo que respecta al segundo agravio, este es infundado, toda vez que la jueza de primera instancia sí aplicó en forma correcta lo dispuesto en los numerales 173 fracción segunda, 216 fracción primera y 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como realizó una adecuada y completa valoración de la escritura base de la acción, en la cual aparece que no hubo entrega alguna de dinero entre las partes. Respecto del tercer agravio, también es infundado, ya que el requerimiento de los adeudos en que la demandada hubiera incurrido no es un elemento para la procedencia de la acción hipotecaria. Y también era claro que el actor no tenía por qué referir expresamente la fecha en la que la deudora incurrió en mora, pues la deuda ya es exigible de conformidad con el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Respecto al cuarto agravio, también es infundado, toda vez que la parte actora exhibió la documentación que avala la procedencia del juicio principal y del cual se desprende que el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por la demandada fue a través de hipoteca constituida sobre un predio que se encuentra debidamente registrada ante el registro público de la propiedad del Estado, aunado al hecho de que al momento de la promoción del juicio ya había transcurrido con exceso la fecha en que se señaló como la de pago de la suma adeudada. Respecto al 15 agravio, es infundado por cuanto de la lectura de la parte final de la cláusula quinta del documento base de la acción, se aprecia que fue voluntad de las partes el establecer que en cualquiera de los casos a que se refiere dicha cláusula, la parte acreedora puede exigir el pago del crédito constituido y bastaría la presentación de la escritura original ante la autoridad correspondiente. El sexto agravio también es infundado, ya que es una repetición de los diversos agravios a los cuales ya se les ha dado respuesta. El séptimo agravio también es infundado, toda vez que, contrario a lo que aduce la inconforme, no se aprecia que la jueza de primera instancia hubiera prohibido o impedido a la recurrente interponer el recurso de denegada apelación a que se refiere, por lo que se tiene que concluir que se tuvo expedito su derecho a ejercerlo en la forma y vía
que hubiere considerado procedente. Y al no haberlo hecho así, es claro que no se produce el agravio que aduce. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva de fecha 13 de octubre de 2023, emitida por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del ponente tercero, correspondiente al número 6 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca civil 24, diagonal 2024 del expediente civil 77-2022 del juzgado tercero civil, correspondiente a un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 16 de enero de 2024 y está apelada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El problema jurídico a resolver es determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva ya mencionada. Los razonamientos que propongo que sustenten la sentencia son los siguientes. En relación a los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto que expuso el inconforme, los considero inoperantes por cuanto introducen argumentos novedosos que no era al contestar la demanda, así como no combaten la totalidad de los argumentos jurídicos con los que la jueza sustentó la determinación. Ahora bien, respecto al primero y séptimo agravio, que en realidad es el sexto, estos devienen infundados por las siguientes consideraciones. Respecto al primer agravio, contrario a lo que aduce el inconforme, la jueza de primera instancia sí entró al estudio de la excepción de falta de personalidad que se opuso, considerando la juez primigenia que ésta resultaba inoperante, por lo que es claro que no se violó lo dispuesto por el artículo 339 del Código Adjetivo, ni tampoco los principios de congruencia y exhaustividad que toda determinación judicial debe cumplir. Finalmente, en cuanto al séptimo agravio, que en realidad es el sexto, toda vez que la jueza de primer grado sí tomó en cuenta y valoró correctamente tanto las pruebas que aportó el recurrente como las ofrecidas por la parte actora, o confirmar la sentencia definitiva de fecha 16 de enero de 2024, emitida por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor del proyecto. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del ponente tercero, correspondiente al número 7 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca penal tradicional 6 diagonal 2024 de la causa penal 254-2014 del índice del juzgado primero penal. La sentencia apelada es la de fecha 29 de noviembre de 2023 por el sentenciado y la defensa. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primer grado al momento de valorar las pruebas que obran en la causa penal y si éstas fueron suficientes para demostrar la conducta ilícita del sentenciado para declararlo penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. Los razonamientos expresados por el defensor resultan, a mi criterio, infundados al quedar demostrada la plena responsabilidad de su patrocinado en el delito de abuso sexual agravado 2, previsto y sancionado por el numeral 310 con relación a los numerales 309 párrafo segundo y 316 fracción segunda del Código Penal del Estado, toda vez que las pruebas de cargo fueron capaces de demostrar todos los elementos del delito, así como acreditar la participación ilícita del sentenciado como autor material
ya que en conjunto con las constancias que obran en la causa penal, demostraron que sin consentimiento alguno el sentenciado agredió sexualmente a su hijastra, quien en ese entonces era una niña. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia condenatoria de fecha 29 de noviembre de 2023, dictada por la jueza primero penal del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria auxiliar en funciones de secretaria de acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliéndose las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.